Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos inmóviles y aparentemente muertos. Era 1863. Hervé Joncourt tenía 34 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Barico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, durante su estancia en casa de Harakei, Hervé Joncourt recibió de forma misteriosa un papel con tinta negra, ideogramas japoneses que muy pocos en Francia podían descifrar. Baldaviou recomendó a Hervé Joncourt que visitara en un burdel en Nimes a una japonesa, Madame Blanche. Capítulo 5. La jaula. A su mujer, Hélène, Hervé Joncourt le dijo que tenía que ir a Nîmes por asuntos de trabajo y que volvería el mismo día. Subió al primer piso, sobre la tienda de tejidos, en el número 12 de la calle Moscat, y preguntó por Madame Blanche. Le hicieron esperar largo rato. El salón estaba decorado como para una fiesta que se hubiera iniciado años atrás y que nunca hubiera acabado. Las chicas eran todas jóvenes y francesas. Había un pianista que tocaba en sordina motivos que tenían un aire ruso. Al final de cada pieza se pasaba la mano derecha entre los cabellos y murmuraba en voz baja. ¡Voilà! Hervé Joncourt esperó durante un par de horas. Después lo acompañaron por un largo pasillo hasta la última puerta. La abrió y entró. Madame Blanche estaba sentada en una gran butaca junto a la ventana. Vestía un kimono de tela ligera, completamente blanco. En los dedos, como si fueran anillos, llevaba unas pequeñas flores de color azul intenso. El cabello negro, reluciente. El rostro oriental, perfecto. ¿Qué le hace pensar que es lo suficientemente rico como para acostarse conmigo? Hervé Joncourt permaneció de pie frente a ella, con el sombrero en la mano. Necesito que me haga un favor. No me importa el precio. Después, sacó del bolsillo interior de la chaqueta una pequeña hoja de papel doblada en 4 y se lo tendió. Tengo que saber qué es lo que hay escrito. Madame Blanche no se movió ni un milímetro. Tenía los labios entrecerrados. Parecían la prehistoria de una sonrisa. Se lo ruego, madame. No había ningún motivo en el mundo para que lo hiciera. Sin embargo, tomó la hoja de papel, la abrió, la miró. Levantó los ojos hacia Hervé Joncourt. Volvió a bajarlos. Dobló de nuevo la hoja lentamente. Cuando se adelantó para devolvérselo, el kimono se le entreabrió apenas a la altura del pecho. Hervé Joncourt vio que no llevaba nada debajo y que su piel era joven y de un blanco inmaculado.
¿Regresa o moriré? Lo dijo con voz fría, mirando a Hervé Joncourt a los ojos y sin dejar escapar el menor gesto. ¿Regresa o moriré? Hervé Joncourt volvió a meter el papel en el bolsillo interior de la chaqueta. Gracias. Esbozó una pequeña reverencia, después se dio la vuelta, se dirigió hacia la puerta y quiso dejar algunos billetes en la mesa. Déjelo así. Hervé Joncourt dudó un instante. No hablo del dinero, hablo de esa mujer. Déjelo así. No morirá y usted lo sabe. Sin volverse, Hervé Joncourt depositó los billetes en la mesa, abrió la puerta y se marchó. Decía Valdaviou que a veces venían desde París para hacer el amor con Madame Blanche. Al regresar a la capital, lucían en la solapa de sus trajes de etiqueta pequeñas flores azules, las que ella llevaba siempre entre los dedos, como si fueran anillos. Por primera vez en su vida, Hervé Joncourt llevó a su mujer aquel verano a la Riviera. Se instalaron durante 2 semanas en un hotel de Niza, frecuentado sobre todo por ingleses y famoso por las veladas musicales que ofrecía a sus clientes. Hélène se había convencido de que en un lugar como aquel lograrían concebir el hijo que en vano habían esperado durante años. Juntos decidieron que sería un niño y que se llamaría Philippe. Participaban con discreción en la vida mundana del balneario para divertirse después, encerrados en su habitación, burlándose de los tipos extraños que habían conocido. Una noche, durante un concierto, conocieron a un comerciante de pieles polaco. Decía que había estado en Japón. La noche antes de partir, Hervé Joncourt se despertó cuando todavía era de noche y se levantó y se acercó a la cama de Hélène. Cuando ella abrió los ojos, él oyó su propia voz. Te amaré por siempre. A principios de septiembre, los criadores de gusanos de seda de la Ville-Dieu se reunieron para decidir qué hacer. El gobierno había enviado a Nîmes a un joven biólogo encargado de estudiar la enfermedad que estaba destruyendo los huevos producidos en Francia. Se llamaba Louis Pasteur. Trabajaba con microscopios capaces de ver lo invisible. Se decía que había obtenido ya resultados extraordinarios. Desde Japón llegaban noticias sobre una inminente guerra civil, fomentada por las fuerzas que se oponían a la entrada de extranjeros en el país. El consulado francés, instalado en Yokohama desde hacía poco tiempo, enviaba comunicados que desaconsejaban por el momento emprender relaciones comerciales con la isla, invitando a esperar tiempos mejores. Inclinados a la prudencia y sensibles a los enormes costos que comportaba cada expedición clandestina al Japón, muchos de los notables de la Ville-Dieu aventuraron la posibilidad de suspender los viajes de Hervé Joncourt y confiar por aquel año en las partidas de huevos, escasamente fiables, que llegaban de los grandes importadores de Oriente Medio. Valdaviou estuvo escuchándolos a todos sin decir ni una palabra. Cuando por fin le tocó hablar a él, lo que hizo fue dejar su bastón de caña sobre la mesa y dirigir su mirada hacia el hombre que se sentaba frente a él y esperar. Hervé Joncourt sabía de las investigaciones de Pasteur y había leído las noticias que llegaban del Japón, pero siempre se había negado a comentarlas. Prefería emplear su tiempo en retocar el proyecto de parque que quería construir en torno a su casa.
En un rincón escondido de su despacho, conservaba una hoja de papel doblada en 4, con unos pocos ideogramas dibujados uno debajo del otro. Tinta negra. Tenía una considerable cuenta en el banco. Llevaba una vida tranquila y albergaba la razonable ilusión de convertirse pronto en padre. Cuando Baldaviu levantó la mirada hacia él, lo que dijo fue: Decide tú, Baldaviu. Hervé Joncourt partió hacia el Japón a primeros de octubre. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia. Viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba el último. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk durante 10 días hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. Lo que halló fue un país en desordenada espera de una guerra que no acababa de estallar. Viajó durante días sin tener que recurrir a la prudencia acostumbrada, ya que a su alrededor el mapa de los poderes y la red de los controles parecían haberse disuelto ante la inminencia de una explosión que los rediseñaría. En Shirakawa se encontró con el hombre que tenía que llevarlo ante Harakei. En 2 días, a caballo, llegaron a la vista de la aldea. Hervé Joncourt entró a pie para que la noticia de su llegada pudiera llegar antes que él. Lo llevaron hasta una de las últimas casas del pueblo, en lo alto, al abrigo del bosque. 5 sirvientes lo estaban esperando. Les confió su equipaje y salió a la galería. En el extremo opuesto del pueblo se distinguía en parte el palacio de Harakei, un poco más grande que el resto de las casas, pero rodeado por enormes cedros que defendían su soledad. Hervé Joncourt permaneció observándolo, como si no hubiera nada más desde allí hasta el horizonte. Así pudo ver, al final, de repente, el cielo sobre el palacio tiznarse por el vuelo de cientos de pájaros, como si fuera un estallido de la tierra. Pájaros de todo tipo, desorientados, huyendo hacia cualquier parte, enloquecidos, cantando y gritando, pirotécnica explosión de alas y nube de colores disparada en la luz y de sonidos asustados, música en fuga, volando en el cielo. Hervé Joncourt sonrió. El pueblo empezó a bullir como un hormiguero enloquecido. Todos corrían y gritaban, miraban arriba y perseguían a aquellos pájaros en fuga, durante años orgullo de su señor y ahora burla alada por el cielo. Hervé Joncourt salió de su casa y descendió por la aldea, caminando lentamente y mirando hacia adelante con una calma infinita. Nadie parecía verlo y nada parecía ver él. Era un hilo de oro que corría recto en la trama de una alfombra tejida por un loco. Traspasó el puente sobre el río, bajó hasta los grandes cedros, penetró en su sombra y salió de ella. Frente a sí, vio la inmensa pajarera con las puertas abiertas de par en par, completamente vacía. Y delante de la misma, a una mujer. Hervé Joncourt no miró a su alrededor, simplemente continuó caminando con lentitud y solo se paró cuando estuvo frente a ella. Sus ojos no tenían sesgo oriental
y su rostro era el rostro de una muchacha joven. Hervé Joncourt dio un paso hacia ella, extendió el brazo y abrió la mano. En la palma había una pequeña hoja de papel doblada en 4. Ella la vio y cada esquina de su rostro sonrió. Apoyó su mano en la de Hervé Joncourt. La apretó con dulzura. Dudó un instante. Después la retiró apretando entre los dedos aquella hoja que había dado la vuelta al mundo. Acababa de esconderla en un pliegue del vestido cuando se escuchó la voz de Harakei. Bienvenido, mi amigo francés. Estaba a pocos pasos de allí. El kimono oscuro, el pelo negro, perfectamente recogido en la nuca. Se acercó, se puso a observar la pajarera, mirando una a una las puertas abiertas. Volverán. Es siempre difícil resistir la tentación de volver, ¿no es cierto? Hervé Joncourt no respondió. Harakei lo miró a los ojos. Venga conmigo. Hervé Joncourt lo siguió. Dio unos pasos y después se volvió hacia la muchacha y esbozó una inclinación. Espero volver a verla pronto. No conoce su lengua. Venga conmigo. En el próximo capítulo de Seda. A pesar del inminente estado de guerra que vive el Japón, aires de fiesta invadirán la casa de Harakei. Luces color naranja entrarán bajo el cobijo de la noche, a la alcoba de Hervé Joncourt, y los pájaros azules se volcarán como una nube negra en la conciencia del joven francés. Seda. Novela original de Alessandro Barico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.